Galaxy Note 4 contra iPhone 6 Plus. ¿Quién nos iba a decir hace apenas 2 años, 3 años, que esta iba a ser una de las grandes rivalidades tecnológicas en el mundo del mobile? Pues bien, aquí tenemos frente a frente el Galaxy Note 4 de Samsung, el iPhone Plus 6 de Apple, y por tanto toca comparar, analizar y discernir cuál es el teléfono grande más grande del año. Por fin, los amantes de los phablets nos sentimos reconocidos. Vamos, yo llevo con teléfono grande 3 años y hasta ahora prácticamente era el raro, ¿no? El raro, el que se lleva el tabletón aquí en el bolsillo. Pero bueno, hemos pasado de ser los patitos feos, parece que casi a los reyes de la industria. Y bueno, en términos de phablet, el tamaño sigue siendo importante, porque aquí yo creo que además hay una división muy clara, que es cuánta pantalla soy capaz de meter en cuánto espacio. Y aquí yo creo que hay una ventaja, ventaja importante todavía de cara del pionero de Samsung, que mete 5,7 pulgadas en un tamaño pues más recatado que iPhone. Sí, en dimensiones prácticamente están igual, peso apenas son unos 10-12 gramos de diferencia de uno a otro, el grosor también es bastante conseguido en los dos, quizás el de Apple un poquito menos. Para mí la diferencia es los bordes redondeados. Yo creo que en un terminal grande y ancho el borde redondeado te facilita un poco el manejo, pero por ejemplo el de Samsung me gusta más, o creo que tiene una ventaja en el acabado, pese a que no sea tan premium como se puede considerar quizás el metal, el agarre en un terminal grande es clave y ahí gana. Yo con los dos en la mano, el iPhone se me desliza mucho, esta parte de trasera, bueno, que al final es plástico, pero me da mucho mejor agarre, en mi opinión, el Note 4. Y además en términos de diseño, además de la estética y de la calidad del material, yo creo que hay una variable que muchas veces soslayamos. Es decir, la solución de diseño de Samsung le permite tener una micro SD, que hace que, bueno, comparándonos el básico de 32 GB, podamos tener muchísimo más espacio, hasta 128 ampliables, mientras que la solución de diseño totalmente cerrada de Apple, pues bueno, no da pie a eso, y o te compras el 16 y te quedas sin espacio en 2 meses, o te tienes que ir a precio mucho más alto. Sí, en ese sentido es ridícula la capacidad que ha metido Apple en el iPhone 6, porque tanto Note 4 como el nuevo Nexus 6 arrancan en 32 GB, que es algo lógico, y además en el caso del Note puedes ampliar la memoria con tarjeta microSD. La velocidad de acceso y de escritura no es la misma que una memoria interna, pero eso a la hora de tener contenido, de poder pasar imágenes, es clave, y en el iPhone 6 te está obligando a Apple sí o sí. Si hay que recomendar el teléfono a alguien, yo le diría que lógicamente tiene que irse directamente a 64 GB, y ya estamos hablando de 900 euros, y es casi una obligación la que te hace Apple. Sí. Y bueno, lo último es la calidad del material, que siempre ha sido el gran debate, que si Samsung, el plástico y Samsung. Bueno, pues aquí está, es decir, ya por fin los que estaban un poco críticos con esas soluciones de diseño de por parte de Samsung, pues ya tenemos esta solución además de acero en el lateral, unos botones además yo creo que están muy bien conseguidos, y además siguen manteniendo una ventaja que luego hablaremos de ella, ¿no? Que es la integración del lápiz dentro del dispositivo. Sí, yo creo que la única punto que hay que tener en cuenta a la hora de valorar el diseño de los dos terminales es que no es para todo el mundo. Es un terminal que hay que aceptar que con más, con menos marco, metiendo 5,7 o 5,5, son terminales grandes, y el manejo con una mano es complejo. Cuestión de tiempo. Hace un año la gente de Apple, es que más de 4 pulgadas es terrible, mucho espacio, no llego con el dedo a todos lados. Mirad dónde estáis ya. No, de hecho el truco que usa Apple para que el terminal sea más manejable, que se le da el doble toque y que baje abajo, al final uno termina olvidándose de eso y prefiere cogerlo con dos manos. Samsung, que por cierto tenía ese modo de hace tiempo también, bueno, parecido. ¿No es un invento de Apple? Sorpresa. El caso es que, bueno, al final, si te compras este terminal tan grande, al final renuncias a cosas, ¿no? Y una de ellas es el manejo de una mano, otra es llevar muchas cosas en el bolsillo del pantalón, y en definitiva ganas otras. En términos de software, la verdad es que no son muy comparables, ¿vale? Al final hay una elección primera de plataforma, si estás en iOS y prefieres iOS, o si estás en Android o prefieres Android. Pero bueno, aquí a mí me gustaría hacer, digamos, una pequeña excepción, que es en la parte de software que es más específica para pantallas grandes, como puede ser la opción multiventana que incorpora Samsung. Además la ha mejorado, la ha renovado, lo vimos en la review. Y bueno, yo creo que el gran problema es que la solución está bien hecha, pero eso sí, tiene muchas excepciones. Acepta solo aplicaciones que vengan ya preparadas para ella. Facebook y WhatsApp sí, luego te encuentras que Twitter que no, en fin, que ahí
no acaba de estar fina, yo creo que precisamente por este Sí, motivo. yo creo que el único formato en el que en realidad ahora mismo iOS y Android pueden separarse o pueden marcar diferencias, en el ecosistema prácticamente están a la par, en atención de desarrolladores prácticamente también, es en el phablet. Ahí, por ejemplo, Samsung sí ha sabido marcar diferencias, tanto con el pen como Sí. sobre todo con el software. Y sin embargo Apple no ha hecho nada prácticamente, apenas el poder al girar la pantalla que se te medio divida. Claro, fíjate que pasa una cosa pintoresca, es decir, lo que se ha encontrado el usuario del 6 Plus de Apple es que el software estaba como muy bien diseñado, muy bien personalizado para una pantalla pequeña y de repente se encuentra una pantalla grande en la que pues te encuentras desajustes, te encuentras aplicaciones no preparadas. Yo creo que una ventaja del mundo Android, ventaja entre comillas, es que como cada uno hace la pantalla que le venía en gana, prácticamente cada fabricante ha hecho lo que le ha querido, pues ya el desarrollador tenía muy en mente esa parte de que, bueno, esto se te puede ejecutar en phabletones o en mini móviles y en un poquito en todo. Y luego la parte del pen, como llevo usando Note varios años, es verdad que el usuario intensivo de Pen es un nicho. Sí, la mayoría de la gente no está todo el día con el lápiz. Y luego al final yo creo que los usuarios que no somos tan de ese nicho de apuntar muchas cosas en el lápiz, yo encontré pues, prácticamente dos usos, ¿no? Uno es la anotación, es decir, estoy viendo algo en un diseño, en una página y capturo, anoto y a veces hasta comparto por redes sociales. Y luego que yo lo uso por el Duolingo, que es muy curioso, ¿no? Porque es una aplicación para practicar idiomas en que muchas veces lo que tienes que hacer es pues, escribir lo que escuchas, hacer un listening. Bueno, es curioso. Sí, es realmente la diferencia. Apple, ahí Samsung incluso no tiene por qué esperar a que Android incorpore nada. Él mismo es el que aporta ese ecosistema específico para su Pen y también para todo lo que es su Note. Y sin embargo Apple ni ha prestado de la atención ni está permitiendo que los desarrolladores todavía saquen provecho de esa pantalla. Se ha encontrado con 5,5 pulgadas que si no es para reproducción multimedia, si no es para leer mucho, pues prácticamente no tiene ningún valor diferencial respecto al modelo de 4,7. Y hablando de pantalla, yo creo que al final estamos, digamos, ante dos ejemplos de nivel extraordinario ahora mismo en la industria del móvil. Es verdad que todo el sector está mejorando mucho y sería injusto olvidarse de LG, incluso de Sony que está haciendo mucho mejor, de HTC que siempre está muy bien en este nivel, lo Clear Brothers de Nokia. Es decir, podemos dar muchos ejemplos de buen hacer en pantallas, pero si habría que coger los dos mejores, probablemente tendríamos que hablar de lo que está consiguiendo Samsung con Super AMOLED, con Note 4 y iPhone 6, que lo ha puesto del nuevo listón muy arriba, ¿no? ¿Cuál te gusta más? Venga, mójate, Javi. Bueno, a mí de los teléfonos de Apple algo que siempre me ha gustado mucho ha sido el tema de la laminación integral, es decir, esa eliminación de la capa de aire que ya incorporan otros fabricantes también. Es bastante importante a la hora de que, por ejemplo, en densidad de píxeles, seamos exclusivamente densidad de píxeles, el Note de Samsung gana. Eso le permite, por ejemplo, a nivel de texto que pueda tener una mayor nitidez, pero también la eliminación de esa capa de aire de Apple es un fabricante que siempre consigue, sin tener los niveles, las especificaciones más altas siempre en números, pues una calidad de imagen bastante importante. Ya. Aquí en una pantalla yo creo que en exteriores, por ejemplo, es un valor que puede medir bastante la calidad del panel. Yo voy a mejorar un poco, es decir, a mí me gusta la pantalla Samsung más en todo, menos en exteriores. En exteriores me parece que la de Apple se comporta un pelín mejor, tampoco hay mucha diferencia. Igual que en el resto de variables, creo que la del Samsung es un pelín mejor, tampoco hay mucha diferencia. Y que yo creo que va a ser imposible que alguien se compre cualquiera de estos teléfonos y quede insatisfecho con la calidad de pantalla. Y además hay un tema que además tendríamos que enganchar con la autonomía. Es decir, es verdad que Samsung tiene mejores specs, mejores especificaciones, tiene más resolución, más densidad en la pantalla. Pero claro, esta resolución de irse a 2K impacta en autonomía. Es decir, hubiera sido mejor un Note 4 con menos resolución, Full HD como la de iPhone, por ejemplo, y todavía más autonomía. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí hubiera sido un buen acierto por parte de Samsung haber rebajado, haber mantenido 1080p, porque sigue estando rondando los 400 puntos por pulgada en densidad de píxeles, que creo que es más que suficiente para este tamaño de pantalla de 5,5, 5,7, y le hubiera permitido, por ejemplo, diferenciarse mucho más a nivel de autonomía. Sí, es probable, es probable. De todas maneras, ahí, yo creo que hay un punto que, al hablar de autonomía, hemos causado cierta polémica, Javier. En las reviews que hemos hecho en Chataka, el iPhone 6 Plus ha tenido mejor nota en autonomía que el Note 4, pero muchos nos habéis indicado que los benchmark, digamos, las pruebas de la gente que intenta hacer
intenta objetivizar esta medición de la autonomía, sale mejor parado Note 4. Nosotros hemos hecho una pequeña defensa, que es que, bueno, que esos benchmarks hacen un estándar de uso, hacen un escenario de uso, y nosotros pues intentamos hacer un uso lo más adaptado al uso real que hacemos como usuario de telefonía móvil, y que puede haber diferencias. En todo caso, queda dicho. Es decir, los benchmarks oficiales están dando más autonomía al Note 4 que a 6 Plus. Dicho esto, para mí la frontera está en pasar el día. Es decir, a partir de que el móvil ya te da un día de autonomía, como sí o sí lo vas a cargar, yo creo que ahí ya es la gran frontera, y al menos creo que los dos, en este caso, conquistan. Sí, prácticamente ahí están a la par. Lo que tú dices, quizás seguramente el Note 4 en lo que es datos puramente objetivos, reproducción de vídeo, etcétera, puede estar por encima en cifras, pero en funcionamiento, pasando del día, es la clave en un phablet o en un smartphone. Y la pena quizás sea que tanto Apple, a mi parecer, haber incorporado una batería de más capacidad que le hubiera permitido dar, porque no la aprovecha. Por ejemplo, aquí el tema de diseño no lo hemos comentado antes, pero el tema de la cámara que sobresale, un 0,5 milímetros de grosor no hubiera supuesto nada a nivel de diseño, de peso al terminal, y le podía haber dado esa diferenciación. Y además me extraña porque realmente la autonomía yo creo que es el gran dolor de muelas del usuario de iPhone de los últimos 3 años probablemente. Sí. Y de hecho, bueno, es que es un lugar común, ¿no? Lo de que el iPhone no dura ni medio día. Es verdad que con este tamaño ya empiezan a dar ese salto. Yo creo que se han limitado en la pantalla en la resolución probablemente para conquistar ese día de autonomía, que todavía no están ahí, pero yo cada vez hago más un elogio del teléfono no tan fino. Es decir, está bien, la delgadez es un atributo interesante, pero esa obsesión por tener el más fino pero que luego no te dure... Hombre, en el mercado de phablet ya estás haciendo sacrificios a nivel de dimensiones, por lo tanto... cualquier especificación que pueda mejorar, y especialmente la batería, pues yo creo que es importante. Es cierto que yo creo que también que la pantalla que Apple le hubiera encantado presumir de una densidad de píxeles superior a la competencia, porque lo ha estado haciendo con las pantallas Retina antes. Claro, ese discurso me hace mucha gracia, ¿no? Porque cuando presentamos Retina y estamos por delante, qué importante la resolución, tal. Cuando estamos pues un par de años por detrás, un año por detrás, etcétera, se mantiene el discurso muy abajo el tema de la resolución. Sí. Bueno, al final cada marca intenta poner la foto en que sale más guapa, ¿no? Hablando de fotos y salir guapos. Cámaras de Note 4 y de iPhone 6 Plus. Yo en la review que hice del Note 4 no quedé del todo satisfecho con el rendimiento. De hecho, yo intenté hacer muchas pruebas con el modo automático y sobre todo con la fotografía en movimiento sufre bastante, digamos, ¿no? Y mucha foto trepidada, que no acaba de coger bien el instante. Luego es verdad que tiene modos que te puedes descargar. Además, de hecho, hay un modo deportes con el que se comporta bastante mejor. Pero en general me daba la impresión de que estaba un pelín por debajo del tope de gama que puede estar con iPhone, quizás el Z3 y sobre todo el Nokia 1020. Sí, yo creo que aquí la diferencia es, y además lo hemos estado probando y comparando bastante a fondo, es que Apple se ha centrado absolutamente en tener en cualquier momento y en cualquier circunstancia intentar tener la mejor foto. Y mientras que el resto de fabricantes, Samsung lo intentó ya con el S5 y yo creo que lo ha confirmado con este Note o por ejemplo Xperia con el Z3, es intentar sacar el mayor provecho de ese sensor, el mayor provecho de esa resolución. Con lo cual yo creo que requiere, igual que el Lumia 1020, un trabajo extra por parte del usuario para obtener el máximo rendimiento. A nivel de calidad yo creo que están muy cerca todos los gama alta este año, pero... marca la diferencia ese uso que tú le vayas a dar a esa cámara, cómo quieras usarla. Eso sí, yo aún defendiendo que puedo aceptar que iPhone está un poquito mejor en cámara que Note, hay cierto contexto en que Note me ha demostrado que está mejor. Es decir, la fotografía en HDR, hemos hecho pruebas, la podéis ver ahora aquí incluso durante el vídeo, digamos un preview de nuestra supercomparativa siguiente que tenemos que hacer. Y bueno, realmente el rendimiento en HDR del Note 4 me parece superior. Sí. De hecho, yo creo que además añade la previsualización del HDR, lo cual yo creo que es, para los que usan de ese modo, una ventaja. Es importante en el iPhone, por ejemplo, aparte de que apenas hay diferencias en el HDR o la foto que no hay HDR, por lo menos en las escenas que hemos probado hoy, es que no puedes ver antes cómo te va a quedar el HDR. Sí. Y es un modo bastante importante y sin embargo ahí el Note 4 destaca bastante y a mí me han impresionado mucho el HDR que ha sacado. Y en vídeo, pues hay que recordar que Note 4 te da 4K. Que es, bueno, digamos,
una variable diferenciadora muy buena, aunque la cámara de vídeo del iPhone 6 Plus, lo que he visto, además el slow motion está muy bien. Y en esa parte del vídeo súper lento, que yo creo que, ojo, lo digo aquí antes de que se lo digan además en Internet, yo creo que va a ser la siguiente gran moda de Internet, ¿no? Los vídeos lentorros. Sí, yo creo que ahí, de hecho, a mí me parece, me gusta más que Apple, por ejemplo, trabaje con esa calidad, 240 frames por segundo, porque para mí ahora mismo creo que es más importante tener un vídeo de calidad a cámara lenta que un vídeo 4K, que quizás pues ya necesitas un televisor 4K compatible, bueno, es más mediático, a mí me parece más mediático. Para mí es una inversión de futuro. Yo tengo el vídeo de mi hijo jugando a las canicas y digo, bueno, en el futuro tendré una tele 4K, así que ya la pegáis, ¿no? Pues quién sabe. Y bueno, para cerrar el tema de la cámara, Javier, y aún concediendo que hay muchas cosas buenas en la del iPhone, ahí yo creo que una cosa que es patente además en un phablet, es decir, el phablet yo creo que es ideal para la edición, bueno, ideal. Hombre, lo ideal es tener un equipo en casa, un software fotográfico de primer nivel. No, pero te invita más. Te invita más a la edición fotográfica, ¿no? A toquetear. De hecho, yo estoy intentando a ver si con el Photoshop Express y el lápiz intentar trabajar por niveles, incluso en el propio móvil. Sí, un punto. Todavía no lo he conseguido, pero estoy en ello, ya os contaré. Y bueno, ahí hay una ventaja que, bueno, siempre decimos, no hay que quedarse en los megapíxeles para la cámara de fotografía, pero para ciertas cosas, por ejemplo, voy a hacer una foto, voy a recortarla mucho para quedarme con un detalle y subirla a internet, los 16 megapíxeles del Note ahí, pues en ese contexto te dan ventaja. En fotografía móvil algo que ocurre mucho es que tú intentas tomar la foto rápida, capturar ese momento, claro, y seguramente pues el encuadre al final no te convence. Lo que tú dices, una pantalla tan grande, una foto que ya tiene una calidad, pues hace unos años la foto del smartphone pues ni te planteabas editarla, pues porque a poco que te acercabas la calidad te echaba para atrás. La editabas para ocultar detalles. Para ocultar detalles. Sí. Ahora lo que quieres es intentar mejorarla como si fuera una compacta más. Entonces ahí, por ejemplo, los 8 megapíxeles del iPhone 6 Plus yo creo que se quedan bastante cortos respecto a la competencia, en este caso el Note 4, porque es algo que tú quieres hacer, tú quieres reencuadrar la imagen y tú quieres poder editar con un nivel de detalle. Tú vas a hacer en esa pantalla tan grande, vas a hacer mucho zoom para comprobar detalles, y ahí el iPhone 6 se queda bastante corto y debe dar el salto porque ahí le saca mucha diferencia. Con la cámara un último deseo, vamos a ver, Microsoft, tienes a Nokia, tienes el 1020, se ha quedado ya un poco, ¿no? Un poco abuelo ya. ¿Qué tal un phablet, un 1030 con una buena pantalla, con una tope de características y ese Pure View de primer nivel? Bueno, ahí lo dejo, a ver si os animáis. Pasamos al último apartado, punto, que bueno, que tenemos que discutir, que es el rendimiento, pero es que aquí yo no sé qué comentar. Es decir, van como un tiro. Sí, han alcanzado el mercado de smartphone de gama alta, ha alcanzado un nivel que yo creo que el rendimiento son cosas muy, muy específicas, y Apple tiene la ventaja siempre de poder ajustar mucho más, es decir, conseguir con 1 GB solamente de RAM, con menos núcleos, conseguir un rendimiento igual que más núcleos y más RAM de otros equipos. Estamos hablando de 1 GB y 3 GB. Sí, hay diferencia bastante importante, pero en rendimiento no se aprecia. Sí, pero fíjate que yo creo que Apple está muy considerada por el diseño, la filosofía, el marketing, pero realmente en el core, en el A8, tienen una maravilla tecnológica. Es decir, son gente que está consiguiendo unos rendimientos mejores que especializados como un Qualcomm o como un Nvidia. Entonces, bueno, ojo ahí que esto, por mucho de diseño que sea, luego tiene ahí músculo de sobra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en rendimiento no lo consideraría una variable a día de hoy en teléfonos de 700 euros, en el sentido de que van a ir sobrados. No es algo de lo que va a preocuparse el usuario a la hora de comprar. Es decir, este teléfono se me va a quedar corto de rendimiento. Eso es casi imposible, sobre todo si hablamos en el ciclo de vida del smartphone de gama alta, de los usuarios que siempre quieren estar a la última. No va a dar tiempo a que ese hardware quede desfasado. Pero va a quedar antes desfasado por el software, porque no vas a tener la actualización adecuada. Eso me recuerda una cosa, es decir, eso es importante. Vale que el iPhone se actualiza en el primer día que se actualiza el sistema operativo, ¿vale? Eso está ahí, pero bueno, ahora viene Android 5.0 Lollipop, del que bueno, tenéis una super review hecha por el maravilloso equipo de vídeo de Chataka. Pero que bueno, cuando llegue aquí al señor Note 4, bueno, primero vamos a tener un poco de problema, porque Samsung personaliza Android con TouchWiz, y bueno, TouchWiz yo creo que ha mejorado mucho, quitando complejidad y dedicándose a cosas más pequeñas, más sencillas. Pero claro, una de las cosas más interesantes que trae Lollipop, que trae Android 5.0, es la renovación estética, el material design, y que bueno, realmente ahí Samsung va a tener un problema, va a tener que decidir, oye, me subo más todavía en el carro de Google y me monto en el material design, meto menos personalización,
o me empeño en mantener la mía y bueno, ahí yo creo que va a haber cierto debate de cuando la metan. Y una última cosa, en la cámara yo lo volvería a probar después de Android 5.0 porque vamos a tener RAW, vamos a tener... Eso puede ser marcar diferencias. Claro, vamos a tener el negativo de la fotografía ya en el móvil, algo que introdujo primero Nokia, que es obligado decirlo, y que ahora los Android que vayan a 5.0 y su tecnología lo permita, pues vamos a tener el RAW original y yo creo que ahí, si el software, los programas de edición empiezan a sacarle ventajas a esa posibilidad, podemos ver un nuevo salto de fotografía móvil con Android. Claro, ahí la igualdad que estamos viendo en las cámaras de los gama alta va a permitir que el que quiere sacarle más partido va a fijarse más en ese tipo de detalles más que en el rendimiento instantáneo de la cámara. Bueno, Javier, conclusión. A veces cuando decimos conclusión parece que estamos en un trabajo del cole. Sí. Es muy difícil de hacer una conclusión, decir finalmente un veredicto. Yo creo que al final, si hemos ayudado a mostrar un poco los pros y los contras, tanto con las reviews individuales de cada dispositivo como con esta comparativa, este debate comparativa sobre iPhone 6 Plus y Note 4, pues bienvenido sea. Yo creo que al final más o menos ha quedado claro. Yo creo que tiene un poco más para Samsung. Tú, Javi, ¿tú qué dices? Hombre, yo en este sentido soy más de iPhone porque a mí la cámara que haga fotos en cualquier circunstancia me gusta, el diseño me parece más adecuado que el de Samsung y yo creo que el poder tener integrado hardware, software y sistema operativo es algo que puede marcar diferencias y sobre todo el ecosistema. A mí me gusta porque cualquier pijadita sé que está en aplicación y aunque Android ha mejorado ahí... Ya. Mi opinión es un poco diferente. Es decir, yo creo que iPhone ha hecho muy bien Apple siguiendo al resto de la industria. Yo creo que está siendo un buen seguidor de lo que hacen los demás en algunos aspectos. Y en el tamaño del teléfono es uno de ellos. Pero creo que en términos de phablet la experiencia es un grado y Samsung yo creo que lo ha demostrado con el Note 4. Me parece bastante mejor conseguido en términos de diseño, no a lo mejor estética o calidad de los materiales, donde es apreciable que Apple está un poquito por encima, pero sí en cosas como el tamaño del dispositivo para sacar más pulgadas de pantalla, el tener la micro SD, el tener mejor agarre con la parte trasera, el integrar el lápiz. Creo que en términos de software ha avanzado más en tener un sistema operativo móvil o adaptar el sistema operativo móvil a una pantalla más grande con la multiventana y sobre todo con la integración del lápiz. Y por último, en los puntos incluso en los que teníamos más dudas de que Apple podría estar por encima, como es en la autonomía y la cámara, pues yo creo que es discutible. En la autonomía ya hemos visto que hay un debate fuerte y que tenemos que analizarlo todavía más. Y en la cámara, a mí como tiro mucho de HDR también, pues es verdad que la fotografía en movimiento no está tan bien conseguida como en iPhone, pero bueno, tiene otros contextos como el vídeo 4K o la foto en HDR en la que creo que Samsung y otros están por encima ahora mismo. Hombre, Samsung podemos decir que creó la categoría de phablet y yo creo que si el resto de fabricantes quieren tener un terminal importante como es el Note, el 4 es sin duda un terminal en el que deben de fijarse sobre todo por el tema de lo que dice de software y diferenciación. Bueno, os remitimos a una gran cita que vamos a tener para seguir debatiendo sobre estos dos dispositivos. Hay en marcha una votación para elegir el mejor phablet del año. Van a estar ambos van a estar también en el mejor teléfono del año. Lo daremos en los premios Chateka, 27 de noviembre. Tenéis todos una cita con nosotros. Chao, chatequeros. Hasta luego. Galaxy Note 4 contra iPhone 6 Plus. ¿Quién nos iba a decir hace apenas 2 años, 3 años, que esta iba a ser una de las grandes rivalidades tecnológicas en el mundo del mobile? Pues bien, aquí tenemos frente a frente el Galaxy Note 4 de Samsung, el iPhone Plus 6 de Apple y por tanto toca comparar, analizar y discernir cuál es el teléfono más grande del año. Por fin, los amantes de los phablets nos sentimos reconocidos. Vamos, yo llevo con teléfono grande 3 años y hasta ahora prácticamente era el raro, ¿no? El raro, el que se lleva el tabletón aquí en el bolsillo. Pero bueno, hemos pasado de ser los patitos feos, parece que casi a los reyes de la industria. Y bueno, en términos de phablet, el tamaño sigue siendo importante, porque aquí yo creo que además hay una división muy clara, que es cuánta pantalla soy capaz de meter en cuánto espacio. Y aquí yo creo que hay una ventaja ventaja importante todavía de cara del pionero de Samsung, que mete 5,7 pulgadas en un tamaño pues más recatado que iPhone.
Sí, en dimensiones prácticamente están igual. Peso apenas son unos 10-12 gramos de diferencia de uno a otro. El grosor también es bastante conseguido en los dos, quizás el de Apple un poquito menos. Para mí la diferencia es los bordes redondeados. Yo creo que en un terminal grande y ancho el borde redondeado te facilita un poco el manejo. Pero por ejemplo el de Samsung me gusta más, o creo que tiene una ventaja en el acabado. Pese a que no sea tan premium como se puede considerar quizás el metal, el agarre en un terminal grande es clave y ahí gana. Yo con los dos en la mano, el iPhone se me desliza mucho. Esta parte de trasera, bueno, que al final es plástico, pero me da mucho mejor agarre, en mi opinión, el Note 4. Y además, en términos de diseño, además de la estética y de la calidad del material, yo creo que hay una variable que muchas veces soslayamos. Es decir, la solución de diseño de Samsung le permite tener una micro SD que hace que, bueno, comprándonos el básico de 32 GB, podamos tener muchísimo más espacio, hasta 128 ampliables, mientras que la solución de diseño totalmente cerrada de Apple, pues no da pie a eso, y o te compras el 16 y te quedas sin espacio en 2 meses, o te tienes que ir a precio mucho más alto. Sí, en ese sentido es ridícula la capacidad que ha metido Apple en el iPhone 6, porque tanto Note 4 como el nuevo Nexus 6 arrancan en 32 GB, que es algo lógico, y además en el caso del Note puedes ampliar la memoria con tarjeta microSD. La velocidad de acceso y de escritura no es la misma que una memoria interna, pero eso a la hora de tener contenido, de poder pasar imágenes, es clave, y en el iPhone 6 te está obligando a Apple sí o sí. Si hay que recomendar el teléfono a alguien, yo le diría que lógicamente tiene que irse directamente a 64 GB, y ya estamos hablando de 900 euros, y es casi una obligación la que te hace Apple. Sí. Y bueno, lo último es la calidad del material, que siempre ha sido el gran debate, que si Samsung, el plástico y Samsung. Bueno, pues aquí está. Es decir, ya por fin los que estaban un poco críticos con esas soluciones de diseño de por parte de Samsung, pues ya tenemos esta solución además de acero en el lateral, unos botones además yo creo que están muy bien conseguidos, y además siguen manteniendo una ventaja que luego hablaremos de ella, ¿no? Que es la integración del lápiz dentro del dispositivo. Sí, yo creo que la única punto que hay que tener en cuenta a la hora de valorar el diseño de los dos terminales es que no es para todo el mundo. Es un terminal que hay que aceptar que con más, con menos marco, metiendo 5,7 o 5,5, son terminales grandes, y el manejo con una mano es complejo. Cuestión de tiempo. Hace un año la gente de Apple, es que más de 4 pulgadas es terrible, mucho espacio, no llego con el dedo a todos lados. Mira dónde estáis ya. No, de hecho el truco que usa Apple para que el terminal sea más manejable, que se le da el doble toque y que baje abajo, al final uno termina olvidándose de eso y prefiere cogerlo con dos manos. Samsung, que por cierto tenía ese modo de hace tiempo también. Parecido. ¿No es un invento de Apple? Oh. Sorpresa. El caso es que, al final, si te compras este terminal tan grande, al final renuncias a cosas, ¿no? Y una de ellas es el manejo de una mano, otra es llevar muchas cosas en el bolsillo del pantalón, y en definitiva ganas otras. En términos de software, la verdad es que no son muy comparables, ¿vale? Al final hay una elección primera de plataforma, si estás en iOS y prefieres iOS, o si estás en Android o prefieres Android. Pero aquí a mí me gustaría hacer, digamos, una pequeña excepción, que es en la parte de software que es más específica para pantallas grandes, como puede ser la opción multiventana que incorpora Samsung. Además la ha mejorado, la ha renovado, lo vimos en la review. Y yo creo que el gran problema es que la solución está bien hecha, pero eso sí, tiene muchas excepciones. Acepta solo aplicaciones que vengan ya preparadas para ella. Facebook y WhatsApp sí, luego te encuentras que Twitter que no, en fin, que ahí no acaba de estar fino, yo creo que precisamente por este motivo. Yo creo que el único formato en el que en realidad ahora mismo iOS y Android pueden separarse o pueden marcar diferencias, en el ecosistema prácticamente están a la par, en atención de desarrolladores prácticamente también, es en el phablet. Ahí, por ejemplo, Samsung sí ha sabido marcar diferencias, tanto con el pen como sobre todo con el software, y sin embargo Apple no ha hecho nada prácticamente, apenas el poder al girar la pantalla que se te medio divida. Claro, fíjate que pasa una cosa pintoresca, es decir, lo que se ha encontrado el usuario del 6 Plus de Apple es que el software estaba como muy bien diseñado, muy bien personalizado para una pantalla pequeña, y de repente se encuentra una pantalla grande en la que pues te encuentras desajustes, te encuentras aplicaciones no preparadas. Yo creo que una ventaja del mundo Android, ventaja entre comillas, es que como cada uno hacía la pantalla que le venía en gana, prácticamente cada fabricante ha hecho lo que le ha querido, pues ya el desarrollador tenía muy en mente esa parte de que, esto se te puede ejecutar en phabletones o en mini móviles y en un poquito en todo. Y luego la parte del pen, como llevo usando Note varios años,
es verdad que el usuario intensivo de Pen es un nicho. Sí, la mayoría de la gente no está todo el día con el lápiz. Y luego al final yo creo que los usuarios que no somos tan de nicho, de ese nicho de apuntar muchas cosas en el lápiz, yo encontré pues, prácticamente dos usos, ¿no? Uno es la anotación, es decir, estoy viendo algo en un diseño, en una página y capturo, anoto y a veces hasta comparto por redes sociales. Y luego que yo lo uso por el Duolingo, que es muy curioso, ¿no? Porque es una aplicación para practicar idiomas en que muchas veces lo que tienes que hacer es pues, escribir lo que escuchas, hacer un listening. Bueno, es curioso. Sí, es realmente la diferencia. Apple, ahí Samsung incluso no tiene por qué esperar a que Android incorpore nada. Él mismo es el que aporta ese ecosistema específico para su Pen y también para todo lo que es su Note. Y sin embargo Apple ni ha prestado de la atención ni está permitiendo que los desarrolladores todavía saquen provecho de esa pantalla. Se ha encontrado con 5,5 pulgadas que si no es para reproducción multimedia, si no es para leer mucho, pues prácticamente no tiene ningún valor diferencial respecto al modelo de 4,7. Y hablando de pantalla, yo creo que al final estamos, digamos, ante dos ejemplos de nivel extraordinario ahora mismo en la industria del móvil. Es verdad que todo el sector está mejorando mucho, y sería injusto olvidarse de LG, incluso de Sony que está haciendo mucho mejor, de HTC que siempre está muy bien a este nivel, lo Clear Brothers de Nokia. Es decir, podemos dar muchos ejemplos de buen hacer en pantallas, pero si habría que coger los dos mejores, probablemente tendríamos que hablar de bueno, lo que está consiguiendo Samsung con Super AMOLED, con Note 4 y iPhone 6, que bueno, que ha puesto el nuevo listón muy arriba, ¿no? ¿Cuál te gusta más? Venga, mójate, Javi. Bueno, a mí de los teléfonos de Apple algo que siempre me ha gustado mucho ha sido el tema de la laminación integral, es decir, esa eliminación de la capa de aire que ya incorporan otros fabricantes también. Bastante importante a la hora de que, por ejemplo, en densidad de píxeles, seamos exclusivamente densidad de píxeles, el Note de Samsung gana. Eso le permite, por ejemplo, a nivel de texto que pueda tener una mayor nitidez, pero también la eliminación de esa capa de aire de Apple es un fabricante que siempre consigue, sin tener los niveles, las especificaciones más altas siempre en números, pues una calidad de imagen bastante importante. Ya. Aquí en una pantalla yo creo que en exteriores, por ejemplo, es un valor que puede medir bastante la calidad del panel. Yo voy a mejorar un poco, es decir, a mí me gusta la pantalla de Samsung más en todo, menos en exteriores. En exteriores me parece que la de Apple se comporta un pelín mejor, tampoco hay mucha diferencia. Igual que en el resto de variables, creo que la del Samsung es un pelín mejor, tampoco hay mucha diferencia. Y que bueno, yo creo que va a ser imposible que alguien se compre cualquiera de estos teléfonos y quede insatisfecho con la calidad de pantalla. Y además hay un tema que además tendríamos que enganchar con la autonomía. Es decir, es verdad que Samsung tiene mejores specs, mejores especificaciones, tiene más resolución, más densidad en la pantalla. Pero claro, esta resolución de irse a 2K impacta en autonomía. Es decir, hubiera sido mejor un Note 4 con menos resolución, Full HD como la de iPhone, por ejemplo, y todavía más autonomía. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí hubiera sido un buen acierto por parte de Samsung haber rebajado, haber mantenido 1080p, porque sigue estando rondando los 400 puntos por pulgada en densidad de píxeles, que creo que es más que suficiente para este tamaño de pantalla de 5,5, 5,7, y le hubiera permitido, por ejemplo, diferenciarse mucho más a nivel de autonomía. Sí, es probable, es probable. De todas maneras, ahí, bueno, yo creo que hay un punto que, bueno, al hablar de autonomía hemos causado cierta polémica, Javier. En las reviews que hemos hecho en Chataka, el iPhone 6 Plus ha tenido mejor nota en autonomía que el Note 4, pero muchos nos habéis indicado que los benchmark, digamos, las pruebas de la gente que intenta objetivizar esta medición de la autonomía, sale mejor parado Note 4. Nosotros hemos hecho una pequeña defensa, que es que, bueno, que esos benchmarks hacen un estándar de uso, hacen un escenario de uso, y nosotros pues intentamos hacer un uso lo más adaptado al uso real que hacemos como usuario de telefonía móvil, y que puede haber diferencias. En todo caso, queda dicho. Es decir, los benchmarks oficiales están dando más autonomía al Note 4 que a 6 Plus. Dicho esto, para mí la frontera está en pasar el día. Es decir, a partir de que el móvil ya te da un día de autonomía, como sí o sí lo vas a cargar, yo creo que ahí ya es la gran frontera, y al menos creo que los dos, en este caso, conquistan. Sí, prácticamente ahí están a la par. Lo que tú dices, quizás seguramente el Note 4 en lo que es datos puramente objetivos, reproducción de vídeo, etcétera, puede estar por encima en cifras, pero en funcionamiento, pasando del día, es la clave en un phablet o en un smartphone. Y la pena quizás sea que tanto Apple, a mi parecer, haber incorporado una batería de más capacidad que le hubiera permitido dar, porque no la aprovecha. Por ejemplo, aquí el tema de diseño no lo hemos comentado antes, pero el tema de la cámara que sobresale,
un 0,5 milímetros de grosor no hubiera supuesto nada a nivel de diseño, de peso al terminal y le podía haber dado esa diferenciación. Y además me extraña porque realmente la autonomía yo creo que es el gran dolor de muelas del usuario de iPhone de los últimos, no sé, 3 años probablemente. Sí. Y de hecho, bueno, es que es un lugar común, ¿no? Lo de que el iPhone no dura ni medio día. Es verdad que con este tamaño ya empiezan a dar ese salto. Yo creo que se han limitado en la pantalla en la resolución probablemente para conquistar ese día de autonomía, que todavía no están ahí, pero yo cada vez hago más un elogio del teléfono no tan fino. Es decir, está bien, la delgadez es un atributo interesante, pero esa obsesión por tener el más fino, pero que luego no te dure... Hombre, en el mercado de phablet ya estás haciendo sacrificios a nivel de dimensiones, por lo tanto... cualquier especificación que pueda mejorar, y especialmente la batería, pues yo creo que es importante. Es cierto que yo creo que también que la pantalla que Apple le hubiera encantado presumir de una densidad de píxeles superior a la competencia, porque lo ha estado haciendo con las pantallas Retina antes. Claro, ese discurso me hace mucha gracia, ¿no? Porque cuando presentamos Retina y estamos por delante, oh, qué importante la resolución, tal. Cuando estamos, pues, un par de años por detrás, un año por detrás, etcétera, se mantiene el discurso muy abajo el tema de la resolución. Sí. Bueno, al final cada marca intenta poner la foto en que sale más guapa, ¿no? Hablando de fotos y salir guapos. Cámaras de Note 4 y de iPhone 6 Plus. Yo en la review que hice del Note 4 no quedé del todo satisfecho con el rendimiento. De hecho, yo intenté hacer muchas pruebas con el modo automático y sobre todo con la fotografía en movimiento sufre bastante, digamos, ¿no? Y mucha foto trepidada, que no acaba de coger bien el instante. Luego es verdad que tiene modos que te puedes descargar. Además, de hecho, hay un modo deportes con el que se comporta bastante mejor. Pero en general me daba la impresión de que estaba un pelín por debajo del tope de gama que puede estar con iPhone, quizás el Z3 y sobre todo el Nokia 1020. Sí, yo creo que aquí la diferencia es, y además lo hemos estado probando y comparando bastante a fondo, es que Apple se ha centrado absolutamente en tener en cualquier momento y en cualquier circunstancia intentar tener la mejor foto. Y mientras que el resto de fabricantes, Samsung lo intentó ya con el S5 y yo creo que lo ha confirmado con este Note o por ejemplo Xperia con el Z3, es intentar sacar el mayor provecho de ese sensor, el mayor provecho de esa resolución. Con lo cual yo creo que requiere, igual que el Lumia 1020, un trabajo extra por parte del usuario para obtener el máximo rendimiento. A nivel de calidad yo creo que están muy cerca todos los gama alta este año, pero... marca la diferencia ese uso que tú le vayas a dar a esa cámara, cómo quieras usarla. Eso sí, yo aún defendiendo que puedo aceptar que iPhone está un poquito mejor en cámara que Note, hay ciertos contextos en que Note me ha demostrado que está mejor. Es decir, la fotografía en HDR, hemos hecho pruebas, las podéis ver ahora aquí incluso durante el vídeo, digamos un preview de nuestra supercomparativa siguiente que tenemos que hacer. Y bueno, realmente el rendimiento en HDR del Note 4 me parece superior. Sí. De hecho, yo creo que además añade la previsualización del HDR, lo cual yo creo que es, para los que están de ese modo, una ventaja. Es importante en el iPhone, por ejemplo, aparte de que apenas hay diferencias en el HDR o la foto que no hay HDR, por lo menos en las escenas que hemos probado hoy, es que no puedes ver antes cómo te va a quedar el HDR. Sí. Y es un modo bastante importante.